Bueno, lo que recuerdo de Pascual Rebolledo Cárdenas, obviamente veracruzano, nadie niega la cruz de su parroquia, es auténtico veracruzano. Dentro de la cancha era fuerte, era enérgico, era difícil de trato, era un muy buen árbitro. En el fútbol, dentro del rectángulo de juego, todos quieren ser protagonistas, partícipes de contar historias. Pocos, muy pocos, son aquellos que quieren participar desde una perspectiva diferente, difícil, complicada, muchas veces siendo antagonista, pero testigo de las mejores anécdotas dentro y fuera del terreno de fútbol. Tal es el caso del veracruzano Pascual Rebolledo Cárdenas, médico de profesión, árbitro por esas cosas raras del destino, reconocido como uno de los mejores en la década de los 90, años más tarde gafete internacional FIFA, hoy una leyenda del deporte veracruzano, un legendario de Veracruz. Acompáñanos a conocer la historia del juez del juego, Pascual Rebolledo Cárdenas. Pascual Rebolledo Cárdenas nació aquí en Veracruz, en el puerto, en la colonia Tamsa, es Boca del Río. Pascual yo lo conozco desde hace un buen rato, de ahí es el originario, su familia, ha vivido toda la vida. Nací un 1 de abril de 1960 e inicialmente vivíamos allá por las calles de 16 de septiembre y Mina y posteriormente, ya que mi padre trabajó en Tamsa, les dieron pues esta unidad habitacional y pues nos cambiamos a radicar acá, ¿no? Aquí vivimos ya de hace varios años. Inicialmente el deporte era el de mi papá, casi béisbol, tanto que en la universidad tuvimos un equipo de béisbol. Bueno, competíamos en todos los deportes. No ganábamos ninguno, pero nos divertíamos tremendamente todos. Y yo era catcher, yo era beisbolista, o sea, muy diferente a ser futbolista, ¿no? Pero bueno, me entró el gusto por el arbitraje y ahí me fui desarrollando. Él contaba con 18 años cuando yo lo conocí. Yo soy mayor que él, yo tenía 27. Él le gustaba hacerla de entrenador en un equipo que se llamaba la UDG, que él patrocinaba, pero combinaba el fútbol con el arbitraje. Así fue como se fue acercando al arbitraje. Desde muy joven acababa de entrar a la Facultad de Medicina. Y de repente un día alguien lo invitó a ser árbitro por un partido que no había ido el silbante. Y llegué e ingresé. Y la verdad me entusiasmó, me dio gusto el aprender, el conocer las reglas de juego, el no saber que el fútbol solamente es patear el balón para allá, como dicen, para la loma y meterlo a la portería. Lo que yo recuerdo que él se involucra en el arbitraje en su época de estudiante de la Escuela de Medicina, de la Facultad de Medicina, para hacerse llegar un dinero para sus estudios, porque a pesar de que su papá, don Pascual, en paz descanse, trabajaba en Tamsa, pues el dinero no era mucho, escaseaba. Entonces él, para costearse parte de sus estudios, integró la plantilla de árbitros de aquel tiempo de la Liga Veracruzana a través del Colegio de Árbitros. Y en la liga esta que se llamaba Santa Rita, hoy el nombre ya no existe, yo ayudaba a cobrar los arbitrajes, los recibos a los equipos para que se programaran los partidos. Y luego iba a pintar los campos. Bueno, con el fin de ganarse centavitos porque estaba uno estudiando, entonces apenas si había para los libros. Mi papá con mucho sacrificio nos compraba los libros muy caros a mis hermanos y a mí y nos daba para el camión, pero siempre uno dice, pues para ir al cine, ¿no? A lo mejor quiero un refresquito y no me alcanza, no tengo una tortita en la escuela. Entonces de ahí empecé a ganar dinero. Ahí fue que por eso me descubrió o me vio más bien Enrique Levet y fue que me invitó. A Pascual yo lo conocí desde su época de estudiante. Cuando estaba de pasante todavía iba a la Cruz Roja a hacer su servicio
y pidió por medio de un conocido ingresar al colegio. Y no llegaba el árbitro, entonces pues me pedían, oye, no se queda el partido votado, arbitra todo el partido. Pues así sin saber, líricamente, empíricamente, arbitraba. Y una vez me vio el señor Enrique Levet Marín y me invitó a participar al Colegio de Árbitros de Veracruz, que era el único que existía, cuyo presidente era Arnulfo Pérez Casarín. Y cuando a veces estaba trabajando, nombraban algún partido, me hablaba a la casa porque vivía yo ahí a 6 cuadras por el Parque Zaragoza, para que le facilitara un uniforme, porque él andaba en plan de estudio, de escuela. Y cuando él hizo las pruebas físicas, en una ocasión que llegó aquí buscando talentos para el arbitraje de Arturo Yamazaki Maldonado, Pascual Rebolledo hizo las pruebas físicas y técnicas y ascendió a los 18 años al profesional. En la entrevista muy personal que hizo a cada uno, me dice, mira flaco, físicamente estás bien, técnicamente se puede mejorar, reglamentariamente eres muy malo, pero eso se arregla y yo tengo ojo para buscar buenos árbitros y tú vas a ser un gran árbitro. Yamazaki fue su padrino, se lo dijo en qué tenía que mejorar, se lo dijo desde un principio, porque él tenía madera para arbitrar primera división, se lo dijo Yamazaki. Y Pascual pues tuvo algo muy importante, la personalidad, por su estatura, muy metido en cuestiones de las reglas. Creo que eso le valió mucho a Pascual, pero así inició de manera fortuita, de alguna manera, y mira hasta dónde llegó. Pascual debe haber ingresado en el 78, más o menos, 2 años antes. Y claro, yo conviví muchos años con él porque pues fuimos compañeros, ¿no? Desde iniciarse en el amateur, porque antes Pascual, bueno, tenías que sobresalir un poquito en el amateur, hacer un poquito de carrera, que te conocieran, y era lo que nosotros pitando en la libre, que era la categoría fuerte del amateur. Le costó trabajo porque los primeros partidos de Pascual en el sector profesional fueron en tercera división. Entonces es una división donde nosotros decimos que echamos a perder para poder aprender, porque son partidos de jóvenes, pero ya con cierto grado de dificultad. Ya no es lo mismo que en el amateur, ya se tienen que manejar otras situaciones. Bueno, iniciamos en tercera división. Me acuerdo muy bien el partido, fue en la ciudad de Las Chuapas. En el 79 fue Las Chuapas contra Martínez de la Torre, mi debut en tercera división. Ante 40 y tantos grados, un calor sofocante, pero fue una bonita experiencia el estar ya dentro del profesional, aunque tercera división es la división más amateur de la federación. Va uno de traje, va uno presentable, va la autoridad, llega uno y lo reconocen, te dan tu lugar, tú también le das el lugar a las personas y trabajas y haces con gusto la labor arbitral. Ese fue mi primer partido. Posteriormente él se recibe de médico y se va a hacer una especialidad a Mérida, Yucatán, la especialidad de traumatólogo. El gusto por ser académico, yo desde que tengo uso de razón, recuerdo que en las fiestas de kinder, en las fiestas de disfraces, a mí siempre me gustaba ir vestido de médico. ¿Por qué? No sé. Pero yo siempre iba de traje, mi corbatita y mi maletín. Y desde ahí mi idea fue ser médico, hasta que en 1979 ya entré a la Facultad de Medicina y me desarrollé totalmente hasta el 84 que me titulé. Pascual siguió aquí en el colegio hasta quitar tercera división. O sea, de aquí del amateur, cuando vino Yamazaki, que hizo exámenes y todo, él subió a la delegación. Pero posteriormente, por asunto de su trabajo como médico, tuvo que ir a México. Él se metió mucho con las reglas y combinaba lo que es el arbitraje con sus estudios, que no era nada fácil. Y él decidió irse a la Ciudad de México a continuar su faceta pues como estudiante y también
como árbitro, y por eso es que crece Pascual Rebolledo, porque tenía todos los integrantes para hacerlo, lo que a lo mejor muchos no se atrevían, ¿no? Y yo creo que, desde mi punto de vista, Rebolledo llevó un proceso que me parece mejor. Tercera división, la liga de ascenso, 3-5 años, y luego debutar en primera, que fue lo que hizo Pascual. Porque en aquella época, pues te puedo hablar de muchos árbitros que eran, le decíamos nosotros, los toros sagrados. Estaba Bonifacio Núñez, estaba Marcel Pérez Guevara, que era un argentino, estaba el mismo Arturo Bricio, Mendoza Guillén, unos árbitros muy veteranos que se mantenían pitando la primera división, o sea, no eran inamovibles. Nos veía muy largo hasta que por fin llegamos a ese lugar tan codiciado que es la primera división, y sobre todo luchar por ser mejores que los que están adelante. Ahí en México le dieron la oportunidad y él ahora sí que la supo aprovechar, porque no siempre había, a la provincia sobre todo siempre la restringieron, pero a los que estaban en el DF siempre hubo apoyo y él lo encontró y lo aprovechó además. Se da en el 12 de diciembre de 1990, en la temporada 90-91, debuto en Toluca, en el partido Toluca contra Morelia. Fue mi debut. Para tal fin me acompañaron Eduardo Bricio, Felipe Ramos, Miguel Ramos, no me acuerdo el nombre de Fidel Martínez, que le decíamos el Bullo, mi papá, mi mamá. Fuimos, parecía que éramos turistas, pero la verdad una experiencia inolvidable. Y me fue, en términos generales, bien. Fue mi primer expulsado de Morelia en ese partido. De ahí inicié mi carrera de Rojas, como todos me conocieron luego, el árbitro con la tarjeta más rápida del oeste. Pero bueno, es parte y es emocionante. Y uno que más quisiera no expulsar, pero a veces las reglas son las reglas y tenemos que cumplirlas. Pascual, una de sus cualidades es que era un árbitro muy vivo, ¿no? Muy inteligente para pitar, y eso lo ayuda a crecer muy rápido. Pues yo creo que las características principales era eso, ¿no? El tener esa personalidad dentro del terreno de juego, porque hay un dicho entre nosotros los árbitros que dice, como te ven, te tratan, y creo que a Pascual lo trataban como lo veían, o sea, lo veían con mucha personalidad, un tipo de buena estatura. Era enérgico, muy severo, no era de los que se prestaba, ahora sí como dicen, a bromear con los jugadores ni nada. Él iba a lo suyo y lo desempeñaba bastante bien. Pero el carácter nunca te puede fallar. El carácter es el que siempre te va a sacar a flote, y en este caso uno de los grandes ejemplos para mí del doctor Rebolledo fue ver cómo aplicaba el carácter a la hora de estar dentro del terreno de juego hacia los jugadores. Era muy fuerte, él no dejaba pasar lo que era tarjeta roja, lo marcaba como tarjeta roja, lo que era amarilla, los jugadores lo fueron respetando. También se metió en muchas polémicas, eso ni hablar, hubo muchos partidos de polémica, pero creo que Pascual supo llevar muy bien todo eso, y sobre todo que siempre se manejó en la misma línea, ser un árbitro duro cuando lo tenía que hacer y tratar de controlar los partidos. Y hay mucha diferencia en lo que antes era el arbitraje a lo que es ahora. Y muy vivo, la verdad, para resolver problemas. Yo me acuerdo de muchos partidos que ese recurso, esa viveza que tenía para mostrarse y de alguna manera tranquilizar el juego y sus tomas de decisiones, lo hicieron un buen árbitro. Él digo, no es porque yo lo alabe, pero sabe uno reconocer. El árbitro tiene que convencer a jugadores, a entrenadores, a público, y cuando un árbitro logra hacer eso, son los que se llaman figuras del arbitraje, los que ya convencen con lo que marquen, es que tengan credibilidad. Esa es la base para forjar una gran carrera, y en el caso de Rebolledo llegó a tener credibilidad en el gremio y en los jugadores y en los técnicos también. En el caso particular de Pascual Rebolledo, yo lo recuerdo como un árbitro duro, enérgico, con decisiones muy frontales, tal cual era como profesional en su ámbito de médico.
de tal suerte que por eso, con muchísima personalidad, yo creo que por eso se destacó de esa época como de los mejores árbitros del fútbol mexicano. Era un árbitro que no se tentaba el corazón, no le temblaba la mano para sacar rojas, y al jugador que se la ganaba inmediatamente lo echaba fuera. Pascual tenía una palabra que decía mucho de Archundia. Pascual se refería a Archundia como que era un árbitro blandito, y para mí no. Para mí no. Pero desde el punto de vista de Pascual, Armando Archundia me lo comentaba, era un árbitro blandito, y él se consideraba más rápido con las tarjetas. A Rebolledo le aprendí ser enérgico. Lo vi arbitrar alguna vez en vivo. Desafortunadamente no me tocó ser su suplente, pero sí lo vi dentro de una cancha. Lo vi cómo no permitía en aquella época que él arbitraba, no permitía ese diálogo con los jugadores. Sí, hablar de Pascual Rebolledo pues, se me hace algo interesante, ¿no? Un árbitro con mucha jerarquía, un árbitro con personalidad que no se dejaba dentro de la cancha. A mí en particular me tocó que nos dirigiera partidos, 3, 4 partidos, aquí en el Tiburón. Y sí, era un árbitro recio, con personalidad, como ya lo comenté, y sobre todo una buena persona, una excelente persona. Fue a la cancha extraordinaria persona. El solo hecho de entrar al terreno de juego, ya ganaste el partido. Tu presencia, porque te dicen, hey, a ese ni lo voltees a ver. Dedícate a jugar porque ese no se anda por la rama. Como luego llegó Chiquimarco. Me gustaba que me respetaran y que aceptaran las decisiones que uno tomara. Y nunca me gustó que me protestaran. Así me equivocara. Diría un gran árbitro, si la vas a regar, riégala con personalidad y autoridad. Mantente firme y nadie te va a reclamar. Y tiene razón, la vamos a regar, vamos a tener errores. Hay que saber reconocerlos. Pero hay momentos del partido que no puedes claudicar. En el fútbol mexicano, final de primera división, solamente tuve una, que fue Guadalajara-Necaxa en el 98, diciembre del 98, que perdió el Necaxa en su casa. Tenemos muy gratos recuerdos de esa época y también había muy grandes jugadores. ¿Y sabes qué? El respeto de los jugadores para el árbitro, que eso se ha perdido. ¡Eso es penal! ¡Eso es penal! Sí, no, definitivamente muy bien el señor Rebolledo. Por supuesto que hay una falta. Hugo Sánchez era una persona, un futbolista, que como había estado en Europa quería él sobresalir, y eso creía él que le daba derecho a insultar a los árbitros. Entonces Pascual no se dejaba, era un árbitro quisquilloso en ese sentido, y lo expulsó. Entonces tengo entendido que Hugo Sánchez le dijo que no iba a poder dormir tranquilo esa noche, y él le dijo, no, si vieras que yo duermo lo más plácido que puedo, ¿no? Pero creo que eso lo de Hugo Sánchez fue muy marcado, porque también mucha gente se sorprendió. Pascual no era de los toros sagrados del arbitraje en ese momento, pero creo que eso fue lo que lo fue llevando y lo fue poniendo en el balance de los mejores silbantes poco a poco, porque tenía esa línea, no se salía de ella. No le importaba que fuera Hugo Sánchez o no le importaba que fuera un jugador pues netamente desconocido, ¿no? Yo en el 91 debuté y en 1993 fui propuesto en la lista de la Federación para Árbitro Internacional junto con Armando Archundia. Nos aceptaron a los dos en el 93. Mi primer partido, mi debut internacional amistoso fue la selección mexicana contra el Peñarol de Uruguay en Tabasco, antes de ir a Estados Unidos, que era el Mundial en 94. Ser árbitro internacional, no cualquiera. Rebolledo ocupó en aquella época un lugar muy importante
porque no había árbitros internacionales de provincia, eran muy poquitos. Y él y yo tuvimos la oportunidad de ocupar de esos 10 lugares, uno. Lo más grande a nivel internacional como FIFA fue el campeonato Sub-20 en Arabia Saudita, en los Emiratos Árabes Unidos, donde llegamos a dirigir la semifinal del torneo. La final la pitó un inglés. Yo llegué a dirigir el partido semifinal entre Brasil contra Portugal, tanto que la FIFA tenía preocupación porque en Portugal ese partido había terminado en bronca y en balazos en las gradas. Entonces me llamaron, me llamó la comisión de árbitros, me dijo, creemos que tú eres el ideal por tu carácter, tu autoridad, tu presencia, y manéjalo. Es tuyo, termina el partido. Y sí, voté en aquella época a Yao Pinto, de allá expulsé y ganó Brasil. Y luego Brasil se enfrentó a la final contra Argentina y perdió Brasil. Una pena la salida que tuvo, lamentable, pero son experiencias. Me parece que se va cuando mejor estaba en su carrera, como me pasó exactamente a mí. Y bueno, pues finalmente solo Dios sabe por qué pasan las cosas. Como persona, un excelente árbitro. Cuando él dejó la primera división, él todavía tenía capacidad para 10 años más, pero por cuestiones políticas, él quedó fuera del arbitraje prematuramente. No se le dio ir a un mundial, ¿verdad? No se le dio. Los mundiales casi siempre tienen mucha política, y siempre las delegaciones de peso son el Distrito Federal y la Delegación Jalisco. También cuenta no nada más la capacidad como árbitro, sino las relaciones políticas para poder llegar a una Copa del Mundo. Alguna vez escuché a Codesal que él arbitró, lo dijo en televisión abierta, él llegó a la Copa del Mundo gracias a su suegro, que era vicepresidente de FIFA a nivel de arbitraje. En este caso había árbitros con un peso bárbaro como Arturo Bricio, que fue un árbitro 3 veces mundialista, y aparte estaba Armando Archundia, que también le ganó una carrera por ir a una Copa del Mundo. Cuando se retira de árbitro, pasa a la delegación de árbitros de Veracruz, siendo instructor, y transmite, me parece que era mejor instructor que árbitro desde mi punto de vista. Creo que mucho Edgar nos enseñó mucho a la gente del colegio, él importaba mucho a la gente del colegio. Y pues Pascual fue un parteaguas. Era un instructor muy completo y que siempre trataba de ayudar a la juventud veracruzana, dándole oportunidad en el arbitraje. Pascual Rebolledo nunca fue un árbitro agrandado. Siempre, incluso aquí hubo varios cursos de entrenadores que duraban 1 año o 2 los cursos, y Pascual Rebolledo siempre era el que daba las clases de arbitraje sin cobrar un solo centavo. Pascual Rebolledo, donde se le invitara a arbitrar un juego amateur, él siempre estaba ahí. Nunca fue un árbitro agrandado. Y yo le pedí en una ocasión, hace como 3 años, que si me podía ayudar con algunos taxistas sin que les cobrara él la consulta, y él me ayudó de todo corazón. Yo le llevé a varios taxistas enfermos de lo que era su especialidad, la traumatología y la ortopedia, y él nunca me cobró un centavo. Y él me dijo pues, que le iba a buscar por otro lado, y otro lado era la Asociación Estatal de Arbitraje, cosa que ya no logró hacer porque lamentablemente el 2 de febrero falleció. Sí, Edgar, lamentablemente venía sufriendo una enfermedad, y la verdad que sí, duele mucho, ¿no? Porque pues, es joven, un tipo joven que tenía mucho que enseñar, su profesión como médico excelente, también tenía 2 pasiones, que era el fútbol y la medicina, y un excelente médico. Creo que Pascual deja este hueco lamentable. Es de bronce. Y Citlali, porque quiere decir estrella. Entonces era la estrella en ese momento. Muy mexicano, sí.
Era un superdotado en esto del arbitraje.